¿Cómo se resuelve algo que pasó hace 50 años? Sí. Sí se resuelve. ¿Por qué? Porque el alma es atemporal. El alma familiar es atemporal y la constelación trabaja en forma atemporal. Para la constelación, vivos y muertos están en el mismo plano. Y para la constelación, lo que sucedió hace 80 años es como si hubiera sucedido hace ratito. ¿Por qué? Porque los traumas emocionales y los sucesos que quedaron pendientes de resolver resuenan en el alma como recién hechos. Sí. Por eso se trabaja de forma temporal, ¿sí? Y ahí coincide lo que se emplea como metodología es, por una parte, la teoría de sistemas, que nos explica cómo estamos todos Parte es un interconectados sistema. y cómo generamos códigos de interacción y de identidad y de pertenencia entre nosotros, códigos que nos permiten interaccionar. Entonces, por parte de la teoría de sistemas nos explica esto. Por otro lado está la fenomenología, que nos dice que cuando abrimos nosotros la constelación, las cosas aparecen tal y como sucedieron. O sea, fenomenológicamente se nos presentan los hechos como si acabaran de ocurrir o como si están ocurriendo en tiempo presente. Hola encantados, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Encantada de Conocerme. Hoy vamos a hablar a fondo de una terapia sistémica que me ha ayudado muchísimo. Tenemos a una invitadaza, a la doctora Ana Rosa Castellanos. Hola doctora, ¿cómo Hola, estás? mucho gusto, muy bien. Muy bien, no Muy solo feliz es... de estar acá. Ay, gracias por darnos el espacio de esta entrevista. Ana Rosa también es coordinadora de la maestría en sistemas familiares. Así es. Y me estabas explicando que las constelaciones familiares está dentro de esos sistemas familiares, ¿no? Que enseñan en la maestría. Sí, de hecho el enfoque que tenemos para enseñar a constelar es un enfoque sistémico, tiene un fundamento teórico metodológico profundo, se trabaja durante 2 años en esta formación y los maestrantes aprenden tanto la parte práctica para enseñar a constelar, para hacer constelaciones, pero algo muy importante, aprenden la parte del fundamento teórico y la orientación metodológica. Y en ese sentido las constelaciones pues son un trabajo fundamentado científicamente, tienen una construcción propia y están articulados con base en una serie de conocimientos. No es solamente una técnica. Qué bueno que lo dices porque creo que muchos, ahorita ya está muy de moda las constelaciones, pero cuando yo empecé a ir, que fue hace que 10 años, la gente veía las constelaciones como algo muy místico, como algo que pasaba sin bases científicas. Y mucha gente decía, no, pues es que eso no es real, eso lo estás inventando o no existe, es algo como de brujería. Entonces, hoy vamos a platicar de eso, pero primero, ¿qué son las constelaciones? Bueno, las constelaciones es un método que se le denomina así porque al igual que los sistemas planetarios, los sistemas familiares tenemos una serie de conexiones entre todos sus miembros. Así como los sistemas planetarios se mueven y se organizan y por ejemplo, el movimiento del Sol afecta a la Luna afecta a la Tierra y el movimiento de los planetas en el sistema solar se afecta mutuamente. Sí. Igual pasa en las familias. Cualquier miembro de la familia y lo que este miembro hace afecta a todo el sistema familiar. Hay una interconexión permanente y todo lo que haces o dejas de hacer en tu sistema familiar tiene un efecto para ti y para todos los demás miembros. Alguien puede pensar que lo que hizo su abuelo no tiene nada que ver con él y para nada. O sea, todo lo que hicieron tus ancestros te llega. Y no te llega nada más porque sea una leyenda o porque te lo platicaron o porque te dijeron. Te llega en tu biología, en tu estructura genética está la información de todo tu clan. Y en ese sentido, tú en tu cuerpo traes la información
de todo tu sistema familiar. A esto se le conoce como epigenética. Y es un descubrimiento muy importante porque antes se pensaba que solo heredábamos rasgos fisiológicos, cuando en realidad heredamos traumas emocionales. Ay, qué padre. Heredamos sucesos trágicos, ¿sí? Si algo quedó no resuelto antes, 3, 4 generaciones atrás, pues eso va a buscar compensarse de alguna manera en las siguientes generaciones. Y a esto se le llama embrollo sistémico. Embrollo sistémico. O lealtad invisible. Ah, eso ya lo había escuchado. Sí. ¿Y esas lealtades también están en el ADN? También están, sí. En nuestra genética está guardada toda la información, aunque nosotros no la conozcamos. Por eso cuando las familias guardan secretos, al abrir la constelación, muchas veces esos secretos aparecen. Voy a decir se me hace muy mágico de repente, y no digo mágico para decir que no tengan validez. Cuando alguien va a una constelación, déjenles explico un poquito al público. Estoy diciendo de las constelaciones en persona, porque yo sé que hay constelaciones con caballos, con monitos, con varios elementos que ya nos platicarás, pero cuando vas en persona, muchas veces las personas que están ahí son desconocidos. Completamente. Completamente. ¿Me puedes usar de ejemplo? Sí. Si yo llego a constelar lo de mis ojos, ¿no? Que yo llego y te digo, Ana, yo nací legalmente ciega, ¿cómo le hacemos? Quiero sanar eso. Pues voy a pedir a alguien que represente a tus familiares, alguien que represente los ojos, alguien que represente la enfermedad de los ojos, alguien que represente la dificultad para la vista, de tal manera que cuando se manifieste en los representantes lo que sucede con la vista y con los ojos, aparezca la situación o suceso que hubo anteriormente que te está impidiendo ver. Y ahí fue cuando yo me quedé boquiabierta, porque estas personas que no tienen referente a mis antepasados, que yo ni tenía, no creas, se empezaron a acomodar de cierta manera, unos se pararon, otros se fueron al suelo, y salió que en mi sistema no habían querido ver a un hijo. Se había tapado mucho un hijo fuera del matrimonio, entonces se le escondía, ¿no? Sí. Y al preguntar, sí fue cierto. Y yo también ya sabía eso porque me tocó en línea directa. Entonces, sí se siente eso muy mágico. Yo digo, ¿cómo se comprueba eso científicamente? O sea, ¿cómo se mueve esta gente sin saber qué onda? De repente sintió una necesidad de sentarse, o a mí me ha pasado ayudar. O ganas de llorar. ¿Sí? O de no moverte. A mí me pasó una vez ayudarle a alguien. O no te puedes mover. Exacto. Entonces es lo que tú dices. Ay, ¿cómo explicas eso? Es que todos como seres humanos somos miembros de la misma especie. En ese sentido, y eso lo descubrió un científico biofísico, Rupert Sheldrake, él descubre que cualquier especie tiene comunicación no verbal y tampoco a través del pensamiento, es comunicación genética, o sea, es a través de las células. Tenemos células que se llaman células espejo y neuronas espejo. Wow. A través de esas células y esas neuronas nosotros nos podemos comunicar con los demás. Lo más común que sabemos de eso es lo que llamamos empatía. Sí. Pero esa información que nos llega del otro nos llega al cuerpo directamente, no llega al pensamiento, llega a nuestro cuerpo. Y puede llegar como sensación, como temperatura, como emoción. Entonces, cuando nosotros entramos en sintonía con otro sistema familiar que nos abrió su información, nos va a llegar la información de ese sistema a nuestro cuerpo. Wow. Y esa información puede ser que al llegarnos nos hace movernos para atrás, mover una pierna, caernos, sentir que no tenemos fuerzas, empezar a llorar o empezarnos a reír. Depende de la situación que está detrás de ese conflicto. ¿Sí? Generalmente son conflictos que no se resolvieron y que quedan como una deuda. Nosotros también le llamamos malos intercambios. ¿Qué es un mal intercambio? Un mal intercambio es cuando en un sistema familiar alguien generó hacia otro, hacia un tercero, un daño o
una promesa no cumplida, o le afectó en su salud, o le afectó en su trabajo. Y entonces eso es un mal intercambio, porque esa persona, al haber afectado al otro, nunca se hizo responsable. Por lo tanto, queda como una deuda. Y esa deuda la reconoce el sistema. Y al sistema le duele el alma familiar, queda con esa deuda. Y entonces en la siguiente generación alguien intenta compensar esa deuda. En ese caso, tú con tu ceguera intentabas compensar. Si este niño no tenía derecho de ser visto, yo no tomo el derecho de ver para compensar. ¿Quién soy yo para ver si él no tuvo el derecho de ser visto? ¿Sí? Ay, me llegó muchas emociones ahorita porque de cierta forma puedo decir, qué bonito cuando tomamos esa deuda, pero por otra parte digo, ¿y por qué no hacer lealtades en algo más positivo? Porque el alma necesita compensarse para mantener un equilibrio. O sea, el alma familiar, al igual que nuestro cuerpo tiene necesariamente que vivir una homeostasis, generar un equilibrio para mantenerse vivo. Sí. Igual, la familia, para su pervivencia como familia, necesita también ese equilibrio familiar. Y ese equilibrio familiar, esa homeostasis en el alma familiar, solo se logra cubriendo los malos intercambios. Y los malos intercambios se compensan a veces con dolor, a veces con enfermedad, a veces con muertes trágicas. Si alguien anduvo por ahí matando gente y nunca se hizo responsable de esas muertes, probablemente en las siguientes generaciones alguien sufre accidentes una y otra vez para compensar las responsabilidades que no fueron asumidas. Mi pregunta es, con las constelaciones, ¿puedes dejar esa deuda? Puedes compensarla en el campo morfogenético con los representantes. Si tú estás dispuesto a posibilitar que tu familia logre un proceso de sanación en su alma. ¿Y tú crees que una persona llega a las constelaciones cuando su genética, cuando su linaje les permite esa sanación? Sí, a veces llegan precisamente como porque ya buscaron todas las formas posibles. Conmigo seguido llegan personas que me dicen, he ido con 1000 médicos por tal y tal cosa y no encuentran, físicamente no tengo nada y quiero ver qué me está pasando. Y cuando abrimos la constelación suele haber situaciones muy duras detrás de las enfermedades, para las que físicamente, biológicamente no se ha detectado nada. ¿Sí? Entonces son somatizaciones transgeneracionales. Está somatizando un intercambio malo de una generación anterior. Que en este caso para mí fue la vista. Sí. Pero que en otras personas puede ser un cáncer. Un cáncer, problemas de cistitis, problemas de alergias, problemas de, no sé, vitiligo, cosas así. O sea, hay de todo. De todo. De todo, sí. De todo. Incluso llagas a veces que se forman en las personas y ya constelan y luego ya les desaparecen. Las alergias, pregunto aquí por mi productora porque sufre de muchas alergias. ¿A qué tienden a estar ligadas? Bueno, los problemas de la piel, no necesariamente las alergias, pero los problemas de la piel, dermatitis y demás, están muy vinculados a amores ocultos. Ok. Ya sea de los progenitores o de generaciones previas. ¿Y de las respiraciones? Está más vinculado al nacimiento. Ya. A lo mejor durante la gestación, la persona pudiera hacer que la madre se sintiera sofocada, con dificultad para respirar, con sentimiento de claustrofobia o se sintiera encerrada. O sea, puede haber muchos casos. No hay recetas. No puedes generalizar. Ahí ya lo ves en ese caso específico cuando haces la constelación. Exacto. Ahí yo te quería preguntar, entonces tú llegas, haces la constelación, ves lo que hizo tu sistema o bueno,
¿Y qué pasa para que se haga el cambio? ¿El simple hecho de hacerlo consciente genera el cambio o se hace un trabajo con la energía del grupo? Se trabaja en el campo morfogenético, es como un plasma. Es como un plasma. Que está alrededor de todos nosotros. Se abre, cuando abrimos la constelación, se abre ese campo y se trabaja en ese campo con los representantes. Al trabajar con los representantes, se sana el intercambio de lo que esté pendiente y entonces inmediatamente hasta en el rostro hay un cambio en la persona que constelamos, hay un cambio en su rostro, hay una modificación en lo que empieza a vivir y sentir y tiene un efecto inmediato y a veces un efecto también posterior. Tiene que ver con la conciencia, pero sobre todo tiene que ver con que el asunto que estaba pendiente se resolvió. Puedes decir, bueno, ¿y cómo se resuelve algo que pasó hace 50 años? Sí. Sí se resuelve. ¿Por qué? Porque el alma es atemporal. El alma familiar es atemporal y la constelación trabaja en forma atemporal. Para la constelación, vivos y muertos están en el mismo plano. Y para la constelación, lo que sucedió hace 80 años es como si hubiera sucedido hace ratito. ¿Por qué? Porque los traumas emocionales y los sucesos que quedaron pendientes de resolver resuenan en el alma como recién hechos. Sí. Por eso se trabaja de forma temporal, ¿sí? Y ahí coincide lo que se emplea como metodología es, por una parte, la teoría de sistemas, que nos explica cómo estamos todos interconectados y cómo generamos códigos de interacción y de identidad y de pertenencia entre nosotros, códigos que nos permiten interaccionar. Entonces, por parte de la teoría de sistemas nos explica esto. Por otro lado está la fenomenología, que nos dice que cuando abrimos nosotros la constelación, las cosas aparecen tal y como sucedieron. O sea, fenomenológicamente se nos presentan los hechos como si acabaran de ocurrir o como si están ocurriendo en tiempo presente. ¿Sí? Por eso lo sanas, porque está pasando porque todo en ese momento. En tiempo presente, sí, porque al abrir tú generas tiempo presente. Y el tercer elemento es del campo morfogenético que nos plantea Rupert Sheldrake, que nos permite trabajar en el aquí y el ahora, como si fuera antier y hace 100 años, ¿sí? Wow. Porque el campo morfogenético nos da esa capacidad de moldear, por eso digo que es como un plasma. Tú moldeas en el campo morfogenético una nueva configuración. Ya. En esa nueva configuración, los intercambios que estaban rotos o que estaban maltrechos se restauran. Y al restaurarse, se restablece la energía. ¿Y qué es lo que pasa? El sistema familiar vuelve a permitir que el amor fluya en la familia. Porque estás restaurando no solo ahorita, sino el pasado. Sí. Ay, qué bonito. Porque lo que hace la constelación es restaurar vínculos de amor que fueron rotos por alguna razón, la que haya sido. Pero entonces, al restaurar esos vínculos amorosos, esa restauración del vínculo permite que el amor vuelva a fluir. Y se nota mucho, por ejemplo, cuando trabajamos con familias, toda la armonía familiar se restablece. Que todos en la terapia son familiares, o sea, no, que hacen constelación entre sí. Por ejemplo, alguien dice, pues es que yo tengo 10 años que no me hablo con mi papá. ¿Sí? Y entonces, trabajas la terapia. Nos ha pasado con estudiantes de la maestría. Hay una chica que egresó hace poco y tenía así 10 años que no hablaba con su papá. Entonces hicimos la primer constelación que se llama vincular, porque tenemos un orden dentro de la maestría: vincular, incluir, conciliar y desembrollar. Ok. Y entonces en la de vincular, pues era vincular con su papá y su mamá. Al día siguiente de la constelación, su papá le llamó por teléfono. Wow. Wow. Y a partir de esa constelación, su papá y su mamá, que no se hablaban, se empezaron a buscar y se volvieron a ser amigos y empezaron a tener otra vez un vínculo armonioso.
Es lo que se me hace tan poderoso de este tipo de terapias. Bueno, que yo siento que en general cuando uno trabaja en sí mismo le estás ayudando mucho a tu sistema. Sí. Pero es poderoso, es muy poderoso poder decir, el simple hecho de yo ir a esta sesión, estoy ayudando A todos. todos. Así es. A todos. A todos. Se me hace, me trae hasta lagrimitas a los ojos, porque yo al ver ese hijo que no lo quisieron ver, es como, bueno, mis generaciones ya van a poder ver. Sí. Eso se me hace muy padre. Sí, pasa mucho, por ejemplo, que a veces salen o sea, hay situaciones que no se sabían y se constela y luego salen los secretos. Y a lo mejor una tía abuela dice, sí, es que tu mamá tuvo tal y cual romance con tal persona, pero no le dejaron casarse con él, entonces se casó con este otro. Pero entonces ese que no le dejaron casarse con él se quedó como un asunto pendiente. Ya. ¿Sí? Y a lo mejor una hija o un sobrino de esa señora, pues se va a quedar, como dicen, de solterón o de solterona, en compensación con aquel que dejaron olvidado. Entonces los patrones son embrollos sistémicos, familiares. Sí, patrones de interacción que se repiten de una generación a otra y que se repiten sin que la persona tenga claridad o conciencia de que está repitiendo patrones. Entonces la solterona que tú dices, si no toma conciencia, a lo mejor tiene una hija y se vuelve a dar lo mismo. Y se vuelve a dar lo mismo. O a veces también hay quien dice, pues es que en nuestra familia siempre son matriarcados. Sí. Y solo hay mujeres solas y los hombres siempre se van. Y a lo mejor tiene que ver con que en una generación, hace muchas generaciones atrás, hubo una mujer que, porque era quizás muy arrogante y mandó a la fregada a la pareja y dijo yo puedo sola, y después ese patrón se siguió repitiendo generación tras generación. Y entonces es cuando el hombre es expulsado del sistema familiar, que es diferente a cuando el hombre abandona. Sí. Porque cuando el hombre abandona es distinto el patrón que se genera. El patrón de abandono más bien luego tiende a presentarse como que alguien de los hijos toma el lugar del papá, porque el papá los abandonó, pero es distinto de cuando la mujer expulsa al hombre. Yo te quería preguntar, los patrones, que también ahorita está muy de moda la palabra patrones. Yo sé que es muy complejo cambiarlos, sí, porque como tú dices, es parte de tu linaje, está en tu ADN, esa información ahora sí que ha estado contigo toda tu vida y desde antes. ¿Con una constelación puedes cambiarlo o qué es lo que pasa? No necesariamente con una constelación, sería muy arrogante decir que sí. Más bien nosotros sugerimos proceso de trabajo para ir mejorando las condiciones sistémicas de la familia y que se resuelvan los asuntos que están pendientes. Y sí se van modificando los patrones, que digamos los patrones que han llevado a que en esa familia, por ejemplo, se generen accidentes a cada rato, o los patrones que sumen a las familias en la pobreza y que no se logra salir de ahí, que por más que se esfuerzan, no salen de ahí, y que siempre el dinero llega y se va. Esos son patrones, digamos, aprendidos, y eso sí se logra modificar con el trabajo de constelaciones. No es de una sola constelación. Nosotros sugerimos siempre trabajar procesos, por lo menos un ciclo de 4 o 5 sesiones que permitan que se restablezca y se reconstituya el campo morfogenético de la familia. Y van tomando información de cada constelación. O sea, no es que sea justo la misma pregunta. No, se va trabajando progresivamente y es un poco como las capas de la cebolla. Cada vez va a más profundidad. Y muchas veces la persona dice, ¿por qué esto no salió en la primera constelación? Nosotros le decimos, porque quizás no estabas preparado o preparada para ver eso. Sí. En la primera constelación. Sí. Recuerdo un estudiante nuestro que, como a la sexta constelación que trabajó, apareció que él era hijo adoptivo de sus papás.
Y entonces me decía, ¿y por qué en la primera no salió? Algo tan fuerte, algo tan... Sí. Y Sí. entonces, pues mi respuesta fue esa, porque si hubiera aparecido en la primera, tú no hubieras podido con esa información. Hubieras casi sentido volverte loco. Claro. Y era demasiado doloroso. Cuando ya lo supo, ya estaba preparado para asumirlo, para vivirlo, para agradecerlo, ¿sí? Porque bueno, algo que nosotros aprendimos con Hellinger directamente es que a veces una adopción es el acto amoroso más grande de unos padres a su hijo. Darlo en adopción. Ok, entregarlo. Así es. Wow. Sobre todo cuando ellos están conscientes de que el modo de vida que llevan y la manera como viven no le va a permitir a ese nuevo ser desarrollarse íntegramente, armoniosamente, que pasa mucho con personas que están metidas en drogas, en crimen organizado, en situaciones de este tipo. Entonces, cuando están en esas condiciones, dar a su hijito en adopción es un acto de amor, porque le están posibilitando un tipo de vida diferente. Qué bonito el mostrar esa otra perspectiva, porque generalmente se toma como el abandono, ¿no? Sí. No me quisieron, no fui lo suficiente, ¿por qué no me quisieron? Le quisieron tanto que le dieron en adopción, porque si se le hubieran quedado, probablemente el destino que iba a vivir iba a ser un destino muy doloroso. Oye, y hablando de adopciones, creo que también esta terapia es poderosa cuando desconoces tu linaje, ¿no? Claro. Porque sí, mamá y papá de seguro mamá y papá adoptivo le van a pasar mucha información, pero ¿qué onda con la biología? Principal, la más importante es la que te pasan tus padres biológicos. Esa es la que pesa más. Tiene mayor peso que la información contextual y de vida cotidiana de tu ambiente de contexto de nacimiento. Sí. Claro, y también, aunque esté en vida, yo no sé si es por ser México, pero siento que en generaciones atrás se callaban muchas cosas. Había muchísimos secretos, tan siquiera eso pasó en mi familia. Eso pasa en todo el mundo y en todas las poblaciones porque, digamos, había muchos tabús. Es parte quizás de un modo y de una época y de un modo de educación en que el conservadurismo generaba que hubiera muchos secretos, sobre todo en torno a las relaciones amorosas, a los amores prohibidos, a los asuntos, digamos, de embarazos no en el matrimonio. Ajá. Todo lo que era fuera de matrimonio se convertía en un secreto. Sí, pero un secreto, no secreto. Yo me ataqué de la risa ya de adulta porque conocí a una amiga de mi abuela hace poco, fue este año, y a mí me manejaron que mi abuela, que su embarazo, estoy hablando de mi abuela paterna, fue un secreto que nadie sabía. Entonces se le ocultó a mi papá, se le ocultó a todo el mundo, según esto. Y esta amiga que conocí de mi abuela se atacó la risa y me dijo, Mariana, todo el mundo sabía. Entonces, la mayoría de las cosas quieren tapar el sol con un dedo y solo hacen mucho daño el querer llevar esas apariencias, ¿no? Claro. No, y muchas veces secretos pesan, pero también al generarse como algo oculto, impiden que las siguientes generaciones tengan más claridad de cómo resolver. Ya. Y eso sale en las constelaciones. Sale, a veces la persona niega. O a veces lo más doloroso es cuando en la constelación aparece que quien supuestamente era el papá no es el papá. Sí. Y eso es muy doloroso. No, pues claro. Cuando eso sale, pues ahí es un asunto ético de, pues si la persona no tiene ni siquiera la intuición, mejor no decirlo. Es lo que te iba a preguntar. Tú como terapeuta que llevas mucho daño. Exacto. ¿Cómo sabes qué decir y qué no decir? Pues te llega la intuición. Ya. De qué tanto la persona va a tener la claridad de conciencia para poder tomar su verdad. Y si es el momento o no es el momento. ¿Tú crees
bueno, creo que ya me sé la respuesta, pero en ese momento que se abre, ¿me lo podrías repetir? ¿Cuál fue la palabra que se abre en el momento de empezar la constelación? ¿Como este plasma? No, nosotros abrimos, bueno, con una serie de frases, pero abro información, abro mi campo morfogenético, abro información para que quienes me van a prestar un servicio puedan acceder a esta información. A mí me tocó ser parte de una constelación y a lo mejor es mi percepción o yo me estaba inventando cosas, pero yo me sentí muy cargada después de que terminó la sesión. Yo no fui a constelar, pero yo ayudé a varias personas a constelar. Siempre cuando constelas al final, tienes que posibilitar que quienes fueron representantes le regresen su información a los que constelaron. Yo sí hago todo podemos decir, un rito de al cerrar, decirle a los que estuvieron como invitados que le regresen su información a quienes les invitaron, porque esa información no les corresponde ni tienen por qué llevársela. Sí. Sí, entonces hacemos un ejercicio de quitarse la información que no es tuya y entregarla amorosamente y con gratitud a quien te invitó. Y la persona que invitó, pues toma su información y se la guarda para que se acomode en su sistema. Si aún así la persona siente que aún se lleva algo, yo les recomiendo estar en un jardín, tocar la tierra con las plantas de los pies, poner las manos en la tierra o a un árbol y entregar esa información que no le corresponde, pero no quedársela. Ya. Sí, yo sí pido que siempre se haga este rito de cerrar y entregar la información, porque a veces hay personas muy sensibles y se pueden llevar, o porque les hace resonancia con lo propio, con lo de su sistema, pero igual se le va a hacer muy pesado porque no va a saber cómo manejarlo. Entonces sí hay que entregarlo, entregarlo ya sea a quien te invitó o a la tierra o a un árbol. Y por el simple hecho de sentir que todos somos uno, también al ayudar a esa persona que va a constelar, creo que te ayuda mucho. Muchísimo. A mí me ha sorprendido eso, de esas veces que digo, ay, hoy yo voy a ayudar. Sí. Yo no voy a constelar y le digo, ay, me ayudó más esto que mi propia constelación. Sí, sí, sí. ¿Crees que porque todo es perfecto y también te iba a ayudar a esa información o...? Porque hay una resonancia con asuntos similares en tu sistema. Entonces tú intuitivamente también eliges qué persona. Claro. Y a veces la persona sabe que va a ser elegida. Empieza a sentirle, empieza a llegar información. Pero, y sabe que va a ser elegida para representar. Ana, tú me dijiste ahorita que estábamos platicando antes de la entrevista que tú siempre has sido alguien muy sensible con estos dones. Sí. ¿Eso se puede enseñar? Sí, se puede aprender a percibir. Sí, hay aprendizajes, hay técnicas para aprender a percibir, ampliar tu campo de percepción y que cada vez sea más profundo y más amplio. Es como, sí se puede aprender la empatía, ¿no? Así es. O no nacemos hablando, se puede aprender el idioma. Unos tienen más facilidad que otros, pero sí se puede. Y sí se puede aprender a percibir cada vez más. ¿Sí hay metodología para eso? Sí, sí. Eso Nosotros tenemos, bueno, una serie de códigos de lectura, que son códigos de lectura corporal. Tenemos un método que se llama geometría familiar, que lo desarrolló Alberto Velázquez, el doctor Alberto Velázquez. Este método nos permite también identificar muchas situaciones por el lugar que ocupa cada miembro del sistema. Dónde está, cómo está y de qué manera está, es parte de la geometría familiar. Y esos son códigos de lectura para poder dar cuenta y hacer un diagnóstico de lo que está pasando. Si se fue muy atrás, si se puso al lado izquierdo, si se puso al lado derecho, ya eso tiene que ver con si es de su linaje paterno o de su linaje materno, si es de los abuelos, de los tatarabuelos o más atrás, cuántas generaciones hace que sucedió eso. Wow. Todas esas cosas son códigos de lectura. Y lo que me impresiona es que es universal, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pues por lo mismo que decíamos al inicio. Somos miembros de la especie humana. Tenemos, o sea, nos constituimos sociohistóricamente como clanes. Tenemos patrones de relación igual,
Aunque tengamos culturas diversas, los patrones de supervivencia son idénticos. Porque igual en las tribus de África que en las de acá de América, igual se casó, se siguió. O sea, hay una serie de formas de construcción de la vida que fueron similares en todo el planeta, por ser miembros de la misma especie humana. Así como se transmite la información entre los monos, entre los changuitos, entre los cerdos, la información se transmite epigenéticamente. Sí. No se transmite por el cerebro, no por pensamiento. Se transmite celularmente. Entonces, esa información nos llega a través de la biología. Cuando yo percibo dentro de la constelación, estoy percibiendo en mi biología. Y no es que yo sea divina. Ya. Estoy percibiendo desde mi biología y tienes lo un que entrenamiento le pasa al otro sistema. Ya. Y puedo decir, está ocurriendo esto y esto y esto. El otro día me decían, le digo, aquí hay una mujer que fue asesinada y me dicen, ¿y cómo supiste eso? Pues me llegó la información, no te sé decir cómo. Ya. Pero le llega a mi biología la información de ese otro sistema. Y sí, realmente había sucedido exactamente de esa manera. Y es una persona que trae un cáncer en esta parte, que es donde fue acuchillada su abuela, que fue asesinada, ¿verdad? Entonces no es magia. No es magia. Es biología. Es biología y son códigos que nosotros decodificamos, ¿sí? A través de la geometría y a través de la percepción. Ahí lo que me estaba diciendo de la geometría, que cada Geometría familia... familiar. Ajá. Por ejemplo, yo sé que mucho del lado derecho es del papá, lado izquierdo de la mamá, que si se pone atrás de ti o adelante de ti, significa diferente cosa. Y mencionábamos que es muy importante tomar tu lugar. Sí. ¿Qué significa eso? Tomar tu lugar en el sistema familiar significa que te pongas en tu lugar como hija, en el número de hija que eres. ¿A poco es distinto? Si eres hija 1, hija 2, hija 3. Sí, es muy diferente. ¿En qué sentido? Porque el lugar que ocupas en la estructura familiar va a permitirte o no tomar tu propio destino. Yo siempre me he sentido la hermana mayor y no soy. Aunque sea la menor. Sí. Pero porque seguramente tienes una implicación sistémica o un embrollo con alguna persona más grande que tus padres. Es decir, con abuela o bisabuela. Estás vinculada a ella. Con y en la ese abuela. sentido, no solo te sientes hija mayor, te sientes más grande que tus papás. Oh my God. En ciertas cosas sí. Sí. Qué fuerte. Pero no es que quiera, ¿eh? No, Ojo, papá, me estás escuchando. Esa es una elección de misión de vida con esta familia que tú tomaste desde que fuiste concebida. Pues, y muchas veces para ese tipo de situaciones lo que hacemos es constelar la gestación. No el momento actual, la gestación. Porque durante la gestación se dieron una serie de situaciones que te hacen tomar determinado lugar en la familia. Entonces puedes decir que durante la gestación, si tu mamá se sentía tan triste, tú dijiste, yo vengo a ayudarla a cubrir esa tristeza. ¿Sabes que sí lo recuerdo? Y elijo, Yo recuerdo la tristeza de mi mamá. elijo tomar el lugar de mi abuela para mamá, como no la tuviste ahí para Chiquearla. darte cariño, Sí. yo voy a tomar su lugar para ti. Y entonces tomas ese lugar y claro, te sientes grande, ganas grandeza, pierdes destino, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no tomas tu lugar, en ese lugar te sientes grande y de pronto tú quieres y haces todo por ayudar a mamá y por ayudar a tus hermanos que acaban siendo como si fueran tus hijitos, tus nietecitos, ¿sí? Porque estás en el sitio de la abuela. Pero si no tomas tu lugar, ¿qué va a pasar? Que es muy probable que tú, al no tomar tu lugar, pues luego te sea difícil tomar tu propia historia, tomar tu familia, tener hijos. ¿Por qué? Porque ya cubriste esa parte, estando en el lugar de otra, ¿sí? ¿Cómo se puede dar cuenta alguien? De que está fuera de su lugar. Exacto. Es una sensación de malestar.
Es una sensación de estoy aquí, pero no me siento completa. O estoy aquí, pero no me siento completo. O estoy aquí, pero me siento abusado de todos mis hermanos. O estoy aquí cubriendo el lugar del papá y todo el mundo me demanda y ya me cansé. O sea, la sensación de no estar en tu lugar es reconocer que en ese sitio en donde estás no te hace sentir en plenitud. Y para que quede claro, misión de vida no es tu destino. No. Es lo que veniste a hacer en tu ciclo, en tu entorno familiar para poder sanar algo. Sí, para lo que poder te crecer. hizo vincularte a esa familia específica como parte de tu deseo de nacer en esa familia. Y me estabas diciendo que si eres el primer hijo es una misión, el segundo, el tercero. ¿Me podés decir como en 2 palabritas, si eres el primer hijo, cuál es tu misión? Bueno, generalmente el primer hijo intenta ayudar a los padres y muchas veces son los que, si el padre no está, toman su lugar o se constituyen como en pareja afectiva de papá o de mamá para compensar el vacío que hay muchas veces entre las parejas, ya sea porque como antes ocurría que los casaban a fuerza, entonces uno de los hijos sustituye afectivamente al papá o a la mamá. Wow. Y entonces toma ese lugar, generalmente es el primera hija. Y luego segunda. El segundo suele estar más bien como en una parte de mediación, de negociación en la familia. También muchas veces el segundo o tercero pasan desapercibidos o buscan pasar desapercibidos. Es un poco como el no hacerse notar, ¿sí? Porque están como opacados por el primero y tampoco están en el sitio de los últimos. Entonces los de en medio un poco están como en el limbo, en una especie de limbo familiar. Y el tercero o último, sí es el último, pero más bien los últimos hijos es como que si dijeran, soy el último intento que tienen mis papás para resolver asuntos. Entonces yo voy a hacer todo por ellos. Y muchas veces son los que jalan las riendas si fuera una carreta, como jalar las riendas de la carreta familiar para sacarla adelante. Y a veces eso hacen los hijos más pequeños, intentar jalar y llevar hacia adelante la carreta familiar, ¿sí? Para resolver ¿Son cosas. las ovejas negras o no? Bueno, lo que se le llama la oveja negra o chivo expiatorio, algo así, más bien es quien rompe patrones y tabús de la familia o rompe moldes, intentando generar un movimiento diferente para la familia. Puede haber de todo, o sea, a veces alguien a quien se le llama oveja negra, pues lo que está buscando es precisamente tomar su propio camino. Sí, muchas veces los papás dicen, es que tu papá fue médico, tu abuelo fue médico, tu bisabuelo fue médico, tú tienes que ser médico. Y dice el hijo, yo no quiero ser médico, yo quiero ser artista, yo quiero ser actor, y yo no quiero ser médico. ¿Qué me ¿verdad? sabes, Ana? Y entonces, ahí, esa es una manera de identificar cómo está intentando tomar su propio camino, pero el peso de la tradición familiar es demasiado y no siempre se les permite tomar su propio camino. Y también entonces, qué miedo, muchas ¿no? veces la gente reniega de su familia porque no le dejan tomar su destino y tomar su propia historia. ¿Por qué se siente que tomar tu destino a veces es como romper con tu vínculo familiar? Porque cuando nosotros estamos con nuestra familia, tenemos una conexión muy fuerte que se llama pertenencia familiar. Si nosotros por pertenencia nos sentimos bien, a eso le llamamos que se genera una buena conciencia. O sea, yo me siento bien porque mi familia me reconoce, porque me porto como esperan de mí. Sí. Pero si al contrario yo rompo el molde y digo, no, pues aunque no quieran, yo quiero hacer teatro y yo voy a hacer teatro y rompo el molde y yo me dedico a hacer teatro y estudio teatro y actúo y estoy en toda esa, digamos, vida de la farándula,
del teatro, y entonces hay una parte de mí que se siente mal y se le llama mala conciencia. ¿Por qué? Porque de alguna manera siento que si no cumplo con las expectativas de mi familia, yo soy un poco como renegada de la familia, ¿sí? Dejo de pertenecer. No dejo de pertenecer, Bueno, porque sí. eso no me lo puede quitar nadie, pero hay esa sensación. Sí, es decir, Sin se embargo, siente así. puede ser que sí, porque a lo mejor la familia más cercana pues dice, bueno, está bien que haga lo que quiera, y le dejan. Pero todos los parientes le van a criticar. Y los papás van a sufrir por las críticas de todos los parientes sobre esa que está haciendo teatro y que hace cosas distintas, ¿no? De lo que están todos acostumbrados. Sí. Y entonces, esa ruptura es, nosotros le llamamos los límites de la conciencia familiar, porque en relación a tu conciencia de pertenencia, para tú pertenecer, tú tienes que cumplir los códigos que tu familia espera de ti. Si rompes con esos códigos, tú sabes que puedes ser expulsada de la familia. Tienes que correr el riesgo. Así es. Aventarte. Pero nosotros ahí distinguimos cuando la gente rompe los códigos de pertenencia de manera brusca, agresiva, hiriente, ¿qué hace? Alejarse. Sí. Toma distancia y no logra generar un nuevo movimiento para la familia, un movimiento sanador. Y entonces, nosotros lo que decimos es, está bien, hay que tomar distancia, hay que generar códigos propios nuevos, pero pertenecer trascendiendo, con la conciencia de que rompes los límites de pertenencia de la conciencia familiar sin dejar de amar a la familia. Ya, suena muy difícil. Respetando, no, sí se logra, y para eso sirven las constelaciones. Respetando y amando los límites y trascendiendo los límites de pertenencia en relación a quien los marcó. ¿Quién marcó los límites de pertenencia? Pues quien nunca pudo alejarse ni ir más allá. Entonces, romper los límites de pertenencia es tomar tu propio destino y pertenecer trascendiendo amorosamente y decir, en tu honor, yo voy a ir más allá. Y en tu honor voy a lograr esto. Y en tu honor voy a lograr una pareja. Y en tu honor voy a lograr ser exitosa en una carrera artística. Y en tu honor voy a lograr construir un proyecto propio. En tu honor y en homenaje. Y mírame con buenos ojos si logro hacer esto en homenaje a tu persona. Y es pertenecer trascendiendo los límites que te impusieron. Y respetando tu destino. Y respetando tu propio destino. Me encantaría ir a constelar para ver cuál es mi destino porque no tengo claridad en eso. Ok. ¿Se puede constelar Sí, cosas sí así? Se puede, sí. Yo ahí te quiero te quiero preguntar, no sé si podemos hacer un ejercicio. Me gustaría hacer un ejercicio para que los que nos escuchen les quede más claro de qué es constelaciones familiares. Por ejemplo, si yo quisiera trabajar a mi mamá, que ya no está, y yo no me pude despedir de ella, ¿cómo sería? Vamos a tomar quien represente a tu mamá, quien represente a sus padres de tu mamá, quien represente a tu papá, a tus hermanos, y se trabaja con un movimiento de identificar qué es lo que está roto en el vínculo para poder hacer el trabajo de despedida, ¿sí? Y de duelo, y cerrar el duelo. Y se hace con personas, se hace con monitos. Se puede hacer con personas, se puede hacer con figuras, se puede hacer con números, se puede hacer con... Hay quien está trabajando con caballos. ¿Se puede hacer con mis familiares? Sí. De decir, no, pues todos queremos clausura, sí. o sí. De hecho, a mí en ocasiones me piden constelaciones para una sola familia, para cerrar un duelo, por ejemplo. Sí. O para trabajar una situación muy pesada, a veces es una situación, por ejemplo, de un accidente que nunca se trabajó y que quedó ahí como un dolor familiar. Y entonces se trabaja con la familia, sí se puede. Sí. Qué poderoso.
Sí, sí, pero de hecho se puede trabajar todos los temas y de muchas maneras. O sea, la metodología en ese sentido es súper, súper bondadosa porque tú puedes tomar como representantes personas, figuritas, números, objetos, cojines, Guau. hojas, ¿sí? Sí, sí. Sí, la metodología posibilita muchas cosas. Claro, lo más poderoso es hacerlo con personas. ¿Por qué? Porque precisamente gracias a la capacidad de percepción por campo epigenético que tienen los otros de tu sistema familiar, las personas te van a brindar un servicio que no te le puede dar una figurita o no te lo puede dar un objeto inanimado. Y no entra tanto ahí la duda porque tú no lo estás controlando, ¿no? Porque muchas veces los monitos tú los posicionas. Claro. Y a lo mejor ya te estás predisponiendo dónde lo vas a poner. Claro. O la información de que, como yo he leído mucho de eso, yo ya sé cuál es el lugar adecuado para poner los monitos. Sí. Entonces, con personas, ahora sí que... yo tengo un método de trabajo para sacarlo del inconsciente que lo hago con números y la persona no sabe. Nunca había escuchado lo de los números. No, lo desarrollé yo. Wow. Es mi propio método. Entonces, que la gente anote unos números y tú sabes... Yo le hago una entrevista y yo anoto los números. Después yo le pido a la persona que esos números los organice en una hoja como si fuera un salón de constelar. Y después, ahí no pueden hacer trampa. No. Ahí sale el inconsciente tal cual. Y okay. Entonces el trabajo es muy poderoso con números. Sí. Nos tardamos más. Si una constelación en promedio dura 40-45 minutos, cuando trabajo con números me tardo 3 horas. Ok, sí. Un análisis muy profundo. Es muy profundo. Entonces las personas que nos están escuchando pueden hacer constelaciones particulares, constelaciones en un grupo con gente que no conozcan, sí. O agendar una constelación con sus familiares. También. Ok. Sí. Bueno, vamos a poner aquí abajo todos los datos. Sí. Pero antes de eso, Ana, ¿algo que quieras agregar? ¿Algo que no hayamos platicado y te gustaría que dejemos claro? Bueno, a mí me gustaría en primer lugar un agradecimiento profundo a Bert Hellinger, que me parece que su metodología es maravillosa, o sea, nos aportó una herramienta realmente extraordinaria. Y que tú conociste. Como pocas. Es que no presumimos, pero a ti te entrenó. Sí, nosotros nos entrenamos directamente con Bert Hellinger. Que fue quien empezó todo el movimiento de constelaciones familiares. Sí. Wow. Sí, estuvimos en entrenamientos en la Ciudad de México directamente con él. Todos los que dio en Ciudad de México los tomamos. Y bueno, el otro agradecimiento es a mi esposo, al doctor Alberto Velázquez Cruz, que es quien ha creado la geometría familiar, que la geometría familiar nos da muchísima claridad para entender el orden en el sistema familiar. Porque el orden es así ahorita, no significa que tiene que ser así en el futuro, ¿cierto? No, porque la humanidad evolucionamos. Y en el futuro no sabemos qué va a pasar, porque precisamente con la ingeniería genética, con tantas cosas que están ocurriendo, con la inseminación artificial, o sea, no sabemos hacia adelante qué puede venir y cómo puede generarse. Va a haber muchos cambios, obviamente. Por lo pronto sí estamos así, trabajando como con un orden en base a lo que históricamente hemos sido construidos como humanidad, pero en el futuro puede evolucionar y ser de otra manera. Creo que vamos para allá, porque ahorita el rol de la mujer está cambiando muchísimo. Mucho. Y del hombre también, o sea. Sí, por ende, yo creo que uno se mueven todos. Hay un movimiento muy fuerte, también hay muchos nuevos roles, muchos modos de familia nuevas también, nuevas familias. Mencionas eso. Entonces eso es también, aunque se siguen manejando los roles femenino-masculino, el rol binario, que creo que eso no se modifica, puede generarse nuevos movimientos y vamos a ver conforme evolucionamos como seres humanos, pues a qué nos va a llevar, ¿sí? Pero sí, un agradecimiento profundo a Hellinger porque gracias a esta herramienta
nosotros podemos en una sesión de constelación ahorrarnos años de terapia, de conversación. Wow. Sí. Ok. Ana, muchísimas gracias. No, Gracias. Se nota que tienes muchísimo conocimiento y creo que podríamos seguir hablando de esto muchísimo. Yo soy bien curiosa, ya te quería hacer muchas preguntas muy específicas, pero invitamos a los que nos estén escuchando a checar la información y si les interesa estudiar esto, también se puede. Creo que no hay ese conocimiento que puedes estudiar una maestría de esto. Sí, tenemos una maestría en sistemas familiares que es precisamente dirigida a quienes quieren aprender a constelar. ¿Cómo se llama? Son 2 años, así, maestría en sistemas familiares. Así que lo busquen. busquen. Y estamos en el Instituto Quinto, en Madero 751. ¿Es personal o lo puedes tomar en línea? No, es completamente presencial. Presencial. No, en línea realmente es muy complicado y complejo trabajar constelaciones en línea para su enseñanza. Sí se pueden hacer para aplicar, pero para su enseñanza es realmente complejo. Si alguien te quiere buscar y no está en Guadalajara, ¿puedes constelar? Me pueden buscar a través del WhatsApp, por mensaje. Yo les puedo dar el número de mi teléfono y que me busquen a través del WhatsApp. También tenemos la página de la maestría en sistemas familiares. Esa está en Facebook, así la buscan, maestría en sistemas familiares, y va a aparecer ahí. Entonces sí puedes trabajar con alguien a distancia. Sí, con números. Ok. Pues Ana, muchísimas gracias. Gracias a los encantados por escuchar otro episodio. No se les olvide, por favor, darnos like, subscribe. Si nos están viendo en YouTube, picarle a la campanita para que no se pierdan ningún episodio. Gracias y nos vemos la siguiente semana.